Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos la jornada de la tarde con un panel muy especial, el panel Nuevas Tecnologías aplicadas al turismo y a la cultura. La metodología de trabajo que vamos a seguir esta tarde va a ser la siguiente. Os digo porque vayáis tomando nota de las cosas que os interesen o sobre las que quisierais profundizar. Intervendrán los tres ponentes y luego después yo le haré una serie de preguntas y luego el turno pasará al público para que hagáis las preguntas que consideréis oportunas, de modo que sea una tarde provechosa para los dos lados de la mesa. En primer lugar, os presento a Ana Clara Ruzzi, que es licenciada en Turismo y magíster en Integración Latinoamericana por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es doctoranda del programa de Turismo de la Universidad de Alicante. Es miembro de un comité técnico muy especial, el Comité para la elaboración de la norma internacional en turismo accesible, que ha comentado anteriormente Jesús Hernández que se había avanzado mucho estos días, no sé si ha sido así. Es también asesora externa en la Secretaría de Turismo de Argentina y, además de muchas cosas más, sí me gustaría destacar que es miembro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar acá. Hoy les voy a presentar, si me pueden poner la presentación, es un proyecto que tenemos en la Universidad Nacional de La Plata, en la que participan varias facultades. En particular la nuestra, que es la Facultad de Ciencias Económicas, que es la que aloja la licenciatura en Turismo. Pero también participa la Facultad de Informática, la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Ciencias de la Educación, que son, digamos, los participantes de este proyecto. ¿Podemos ver la presentación o tengo que ponerla yo? No. Gracias. Antes que nada, para contextualizarlos, vengo de Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos cerca de 44 millones de personas y formo parte de una de las 66 universidades públicas de Argentina. Simplemente para darle algunos datos de nuestra universidad, tenemos 19 carreras de pregrado, 120 y pico carreras de grado y cerca de 200 posgrados. Hoy no me interesa contarles muchos números, pero simplemente contextualizarlos de la universidad de la que vengo y que los pilares básicamente de esta universidad se basan en la docencia, en la investigación y en la extensión. Y particularmente el proyecto que les vengo a contar hoy está enmarcado en la extensión, que es justamente la parte de proyectos sociales que tiene la universidad. Este proyecto forma parte de dos, es la fusión, en realidad la aplicación web es la fusión de dos proyectos sociales que se llama uno Dejando Huellas y otro Huellas Patrimoniales. Simplemente contarles que el Dejando Huellas, así como lo llamamos, empezó en el 2012, es un proyecto de turismo solidario en el que con algunos de los estudiantes y graduados en turismo empezamos a pensar en la posibilidad de acercar los sitios turísticos, los lugares turísticos a los niños de situaciones de vulnerabilidad social. Empezamos con esta actividad en el 2012 y fuimos trabajándolo año a año a través de presentarnos a distintas convocatorias para obtener subsidios y poder sustentar el proyecto. Trabajamos con muchas asociaciones civiles, con ONGs, y básicamente los voluntarios de la carrera de turismo son los que sostienen el proyecto. A partir, digamos, de este trabajo que veníamos haciendo con las distintas asociaciones, nos dimos cuenta que tenemos una riqueza enorme de los sitios patrimonios de la humanidad en Argentina y ahí fue que se nos ocurrió la idea de acercar esos sitios patrimonios de la humanidad a los niños.
Empezó en este sentido y así fue que pensamos en desarrollar una aplicación de realidad virtual que pudiera hacerles conocer las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, Tierra del Fuego, digamos que es la ciudad más austral de Argentina, y bueno, cuestiones de ese tipo a los niños y a las personas con discapacidad. Es así, digamos, que se creó UBI, que es la aplicación de huellas virtuales que hoy les vengo a presentar. Ay, perdón, uno menos. Y ahí pido... Huellas Patrimoniales es un proyecto interdisciplinario de las Facultades de Ciencias Económicas, Bellas Artes e Informática. Promueve la inclusión educativa e identitaria de niños en situación de exclusión social. Se utiliza la realidad virtual como mediadora para la enseñanza y aprendizaje a partir de la realización de viajes interactivos. Son recorridos virtuales por los paisajes turísticos más emblemáticos de la Argentina, inscriptos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Incluye el diseño, ilustración y programación de UBI, una aplicación de videojuego móvil 360. Se realizan talleres de interpretación patrimonial barriales para reflexionar sobre el patrimonio, la identidad y la historia. Bueno, brevemente eso es lo que es UBI, pero ahora les voy a contar algunas características y algunos detalles de ella. En particular, bueno, hay una persona que es el jugador. En este caso pueden ser personas, o sea, niños entre 6 hasta la adolescencia y también personas con discapacidad. Y luego les voy a contar estas características. Tenemos un viaje que son los sitios patrimonios de la humanidad. Es decir, que este jugador va a ir viajando a través de los sitios patrimonios de la humanidad de Argentina. Y también hay una serie de actividades lúdicas, recreativas, que es el videojuego. El objetivo del videojuego, de la aplicación, es justamente que los niños o los jugadores vayan recolectando huellas. Ese es el desafío. A través de una serie de desafíos que tienen que enfrentar en estos recorridos virtuales, van sumando huellas. Por ahora, nuestros ejes de desarrollo, tenemos bien desarrollado el primer eje, que es el de Descubriendo el Parque Nacional Iguazú, en donde, bueno, el jugador va pasando por los distintos atractivos que son los animales, principalmente del parque, y también las cataratas del Iguazú. Luego tenemos otro eje que estamos desarrollando, que es el cuidado de la diversidad, también en el Parque Nacional Iguazú, en donde el jugador tiene que ir desafiando cuestiones medioambientales. Por ejemplo, si alimenta o no a un cuatí. Y esto tiene que ver con la sostenibilidad también del lugar y desde el turismo, cómo nos posicionamos respecto a esto y educando a los niños y a las personas en general. Y luego tenemos el eje de Con las manos en la tierra, que bueno, hace toda la ruta de la yerba mate, que para nosotros y el país de Brasil y de Paraguay es una de sus primeras producciones. También con las cuestiones del patrimonio intangible, la identidad, la cultura y la yerba mate también. UBI, les contaba que nació en el 2017, tuvo una serie de desarrollos de diferentes estadios y también tuvo testeos y talleres. Es importante destacar que esta aplicación se enmarca en un proyecto. Nosotros hacemos talleres con niños y con personas con discapacidad en la que además de la realidad virtual hay talleres de interpretación. Hacemos una introducción previa, por ejemplo, del patrimonio, con qué se identifican, si los conocen o no, etc. Luego está la parte, digamos, de la realidad virtual y luego hay una interpretación respecto del recorrido. Es decir, hay toda una serie de dimensiones lúdicas y educativas que atraviesan el proyecto. Bueno, y hemos hecho testeos con personas con discapacidad y con niños de diferentes organizaciones y en algunas muestras también en exposiciones. En relación a la accesibilidad en UBI, se encuentra ubicada en la diversidad de los avatares, no tienen género,
tienen algunas cuestiones de discapacidad, de accesibilidad a destacar, que justamente hace que la accesibilidad que hoy hay en los sitios patrimonios de la humanidad sea representada, por ejemplo, por un guía del parque, un avatar que es guía en el parque que está en silla de ruedas. O también puede ser, por ejemplo, un cocodrilo que fue accidentado por una ruta que está atravesada en el Parque Nacional Iguazú, como uno de los riesgos del turismo dentro del parque, y que está en silla de ruedas y al mismo tiempo puede hacer la visita por el parque. Es decir que, por un lado, la diversidad está atravesada en los avatares que guían el juego. También tiene audio en las interacciones, y esto también no solo es para las personas con discapacidad visual, sino también para aquellos niños entre 6 y 7 años que todavía no manejan, no leen muy bien, entonces están aprendiendo y también los ayuda en eso. Y también permite interacciones con los movimientos de la cabeza, que bueno, esto ha facilitado para las personas con alguna discapacidad motriz. Sin embargo, tenemos una limitación que, por ejemplo, para aquellas personas con alguna discapacidad cognitiva severa o motriz severa, todavía no está desarrollado. Y también la accesibilidad se enmarca en el tamaño de la letra. De todas formas, esto es una fase inicial de UBI y estamos también mejorando las condiciones. Las próximas huellas de UBI son justamente seguir enriqueciendo de videos 360 el primer eje, el Descubriendo el Parque Nacional Iguazú, que es justamente, esa es una foto 360 del Parque Nacional Iguazú, de las cataratas. También dotar de mayor accesibilidad a la app, como les comentaba recién, y conseguir financiamiento para desarrolladores y equipamiento, porque como les comentaba, esto es un proyecto social en el que solo nos abastecemos del financiamiento de las convocatorias. La realidad es que ahora en la situación argentina se cerraron estas convocatorias y bueno, estamos con fondos de proyectos anteriores. Así que les agradezco un montón, soy representante de todo un grupo que viene desarrollando este proyecto. Estoy muy contenta de compartir con ustedes y también de recibir ideas, propuestas, recomendaciones para seguir avanzando en el proyecto. Gracias. Muchas gracias, Ana. Interesantísima la presentación. Y en segundo lugar, pues, para defender su proyecto de la Agenda Cultural Accesible, contamos con la presencia de Gonzalo Martín Muñoz. Gonzalo es investigador y periodista especializado en información cultural y en accesibilidad. Ejerce como redactor, diseñador gráfico y un montón de cosas, entre ellas Community Manager en el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, que además depende del Real Patronato de Discapacidad del Ministerio. Pues cuando quieras, preséntanos el trabajo. Vale, bueno, ¿se oye? Sí, vale. Buenas tardes a todos, gracias por invitarnos a este congreso que tan importante es para la diversidad. Y bueno, muy brevemente vamos a hablar de lo que es el CESIA para aquellos que no lo conozcan, que bueno, como ha dicho la moderadora, es el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. Es un centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y a su vez está gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid. El CESIA tiene una tarea multidisciplinar que sobre todo se encarga de desarrollar herramientas y tecnologías que favorezcan la accesibilidad a los medios de comunicación, especialmente a los audiovisuales, pero además se encarga también de formar, de asesorar y de colaborar con asociaciones, con fundaciones, con medios de comunicación y con entidades públicas. Por otro lado, sobre todo, facilita la accesibilidad a la cultura, que es lo que vamos a tratar un poco hoy. Y en ese sentido, la accesibilidad a la cultura, queríamos mencionar que se han producido últimamente una serie de factores, ¿no?, que son lo que, de alguna manera, estaba propiciando un ascenso progresivo, que podría ser pues, el aumento del consumo de contenidos audiovisuales y culturales, tanto por personas con discapacidad como por personas sin discapacidad, que se ha incrementado el desarrollo tecnológico, evidentemente, y que se ha establecido un marco legal muy importante en cuestión de derechos y libertades de las personas con discapacidad y con su acceso a la cultura, que bueno, viene un poco de la mano de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En este sentido, también se han ido produciendo cada vez más servicios de accesibilidad, como es el subtitulado, la audiodescripción,
el paseo escénico, que por ejemplo ahora mismo el CESIA, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, hay un teatro de títeres cada semana, y el CESIA pues, se encarga de dar esos paseos escénicos, ¿no? para niños con discapacidad visual o con ceguera, para que puedan, momentos antes de que comience la función, conocer cómo son los títeres, poder tocarlos, que se les describa cómo es el escenario, cómo van vestidos los actores, y así pues, disfrutar también plenamente de la obra. Igualmente pues, tenemos la lengua de signos, la amplificación de sonido, el bucle magnético, todos estos servicios que hacen accesible la cultura. Por otro lado, en cuestión de datos, basándonos sobre todo en el informe Olivenza sobre la situación general de la discapacidad en España del pasado año y en el informe de accesibilidad de los bienes y servicios a disposición del público en España, que impulsó el Centro de Documentación sobre Discapacidad, que editó el Real Patronato sobre Discapacidad, pues vemos que se ha producido un incremento progresivo, ¿no? del uso de las TIC por parte de los usuarios con discapacidad, que cada vez recurren más a móviles, a tablets, a ordenadores para acceder a la cultura y consumir contenido cultural. Y la tendencia que nos dan estos datos es que se ha producido por la convivencia digital, que es lo que viene a ser que en los hogares pues cada vez hay, como muestran estos datos, tenemos un 97% de televisiones en los hogares de las personas con discapacidad, además se da un 95% de smartphones y en el 88% de estos hogares hay también ordenadores. Por otra parte, los datos revelan que el ocio digital es el más consumido por las personas con discapacidad y de hecho se demuestra que 8 de cada 10 personas recurren al ocio digital, mientras que a lo mejor 7 de cada 10 pues, van más a museos, a teatros y al cine. Vale, para dejar un poco claro, planteamos aquí lo que es la definición de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, y sobre todo la palabra inclusión, ¿no? que tan importante es incluir a las personas con discapacidad y que formen parte de todo el proceso de la cultura. Nos queremos quedar con la definición que ha dado recientemente el Real Patronato sobre Discapacidad, que presentó el pasado mes de septiembre la guía de estilo para profesionales de los medios de comunicación y que lo definía como el proceso por el cual la persona con discapacidad ejerce su derecho a formar parte de la sociedad, siendo esta la que se adapta a las necesidades específicas de la persona y, por supuesto, se prefiere al término integración. Aquí. Vale, hablando de inclusión, ¿no? de cómo favorecen estas TIC la inclusión de las personas con discapacidad en la cultura, queremos diferenciar dos términos, ¿no? que serían, por un lado, la inclusión activa y la inclusión pasiva. No tienen, por supuesto, esta palabra ningún tipo de connotación, es simplemente una manera de diferenciar, ¿no? que hay dos tipos de inclusión que se pueden dar y que, por un lado, tenemos la inclusión activa, que sería aquella en la que las personas con discapacidad forman parte del proceso y desarrollo de la creación de lo que es una obra artística, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, si contamos con una persona con discapacidad auditiva para la creación de una obra de teatro, sabrá mejor que nadie, ¿no? cómo indicarnos, cómo asesorarnos para que incluyamos, por ejemplo, subtítulos y que estén inmersos en la trama, o sea, que no pertenezcan directamente a una obra determinada que se adapten después, sino que desde el principio estén inmersos, que formen parte, que la refuercen. Y por otro lado, pues tendríamos la inclusión pasiva, ¿no? Pues que sería ya cuando la persona con discapacidad, lo que es el usuario, es público, es receptor de esa cultura, acude a un teatro, acude a un cine. Y en ambos casos, la inclusión, eso sí, tanto la activa como la pasiva, refuerza, ¿no? la cultura del usuario, a la vez aporta herramientas intelectuales que ya no solo le hace a un usuario que tiene derechos, que ya por fin tiene esos derechos de libertad y de acceso a la cultura, sino que además esas herramientas intelectuales le pueden ayudar a hacer un uso más amplio de ellos. Y, por supuesto, la inclusión en la cultura genera pues, que haya un público más diverso, que cada vez haya, además, las salas estén más llenas, que haya pues, por ejemplo, un público mucho más diverso, y eso pues, además va a fomentar pues, que se incremente la demanda cultural y, por tanto, la oferta, lo cual pues, siempre es beneficioso. Queremos hablar también del determinismo tecnológico que impulsó el teórico de la comunicación Marshall McLuhan y que le daba esa importancia, ¿no? de que se debe considerar el medio canal como una de las características primordiales del mensaje. En cuanto a las TIC, pues deberíamos decir que, claro, que ahora mismo tenemos webs, tenemos todo tipo de herramientas tecnológicas, pero por supuesto deben ser accesibles, ¿no? que sería esta diferenciación que volvemos a hacer entre accesibilidad aplicada al canal y accesibilidad aplicada al mensaje. Por un lado necesitamos que las TIC, todas estas plataformas sean accesibles, ¿no? que sería
pues un poco ese conjunto de técnicas y elementos digitales que facilitan que las personas con discapacidad puedan utilizarlas, como sería pues eso, un diseño gráfico, una navegabilidad web adecuada, los vectores de pantalla, etcétera. Y por otro lado tenemos la accesibilidad aplicada al mensaje, que sería ya los contenidos que cargamos, que volcamos en esas TIC, en esas páginas web o en esas aplicaciones, pues que esos contenidos sean también accesibles, que cuenten con un diseño universal y que puedan tener además servicios de accesibilidad, pues como puede ser el subtitulado o la audiodescripción. Por todas estas razones, el CSIA pensó que, como cada vez más las personas con discapacidad buscan acceder a contenidos culturales a través de las TIC, pues que había una necesidad, había que crear un servicio, ¿no?, que pudiera satisfacer esa necesidad, y por eso se pensó en la Agenda Cultural Accesible, que bueno, es una página web, también es una aplicación, tanto para Android como para iOS. Su dirección es www.culturaaccesible.es y arrancó en el año 2014, si no me equivoco, 2014, sí, efectivamente, y recoge toda la agenda cultural a nivel nacional, a nivel de España, con servicios de accesibilidad. Por supuesto, está dividida entre cine, teatros, museos y otros eventos que pueden incluir galas, festivales, conciertos y demás. Y en este sentido, pues además, por supuesto, tiene un diseño accesible en base a la norma UNE. La agenda cultural, en base a su uso, presenta varios filtros, ¿no?, para facilitar las búsquedas, que se caracterizan pues, se delimitan por área. Puedes buscar por área geográfica, puedes buscar por servicio de accesibilidad, puedes buscar por fecha, por horarios, qué sesiones hay, qué pases de teatro. Y además, una vez que llegas, te da una información adicional. Por ejemplo, si tienes la película, pues te va a dar la ficha técnica de la película con todo el reparto, directores y, por supuesto, los servicios de accesibilidad que presenta. Igual ocurre con los teatros y con los eventos. En cuanto a los museos, tenemos un listado de más de 100 museos repartidos por toda la geografía nacional, en los cuales pues, se ofrece, por supuesto, el enlace web a la página web oficial del museo, pero también incluye un apartado detallado de los servicios de accesibilidad que presenta el museo, ya sean audioguías, actividades concretas o demás. La ACA además nos sirve porque el CSIA realiza periódicamente informes a partir de los datos que se obtienen de ella, ¿no?, por lo que nos sirve como un barómetro para poder un poco ir viendo cómo se está desarrollando la accesibilidad cultural en España. En este caso he querido traeros estas 3 gráficas. Aparte de que tenemos muchas más, se pueden desarrollar, además los estudios se realizan a nivel de comunidad autónoma y demás, pero en este caso quería presentaros estas 3 un poco por resumir, ¿no?, que tenemos en el cine, tenemos unas 290.000, creo que son sesiones, desde 2014 que se comenzaron los estudios hasta ahora. La gráfica vemos que decae un poco desde 2018, pero es porque este estudio se realizó en mayo o en junio de este año, entonces claro, hasta que metamos todos los datos de lo que queda de 2019, pues imaginamos que seguirá subiendo. En teatro tenemos unas 900, no lo veo muy bien desde aquí, unos 980 creo que son, y en eventos casi 200. Por todo ello, un poco y a modo de conclusión, pues queríamos decir que sí, que las TIC han favorecido, por supuesto, han permitido ese incremento de la accesibilidad y de la inclusión de las personas con discapacidad en la cultura, que pueden favorecer la inclusión pasiva y la inclusión activa, pero que tenemos que ser muy conscientes de que existen estos 2 tipos y de que también hay que incluir a las personas con discapacidad en los desarrollos artísticos. Y que también las TIC pueden establecer un diseño universal, ¿no?, pueden ayudarnos por fin a alcanzar ese diseño, esa cohesión, y que personas con discapacidad, personas sin discapacidad puedan disfrutar de la cultura en el mismo tiempo y en los mismos espacios. Por todo ello, pues nada, queremos cerrar con este mensaje, que es que disponer de las mejores herramientas no siempre supone llevar a cabo las mejores obras, y aunque ahora mismo tenemos una tecnología muy avanzada y cada vez más, pues es importante, ¿no?, que no olvidemos que todo planteamiento, todo desarrollo, toda finalidad debe realizarse en beneficio de la humanidad y de todos, porque todos somos parte de la humanidad. Y nada, dicho esto, pues muchas gracias por escucharnos y responderemos las preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues en último lugar tiene la palabra Natalia Gladys. Bueno, Natalia es licenciada en Historia del Arte de la Universidad de Surrey. Es empresaria desde los 23 años y recientemente ha sido galardonada
como los premios Monitrans Emprendedora Emigrante 2019, en la categoría de Mujer Emprendedora, por la aplicación móvil de subtítulos y autodescripción para la mejora de la accesibilidad en el teatro. Pero sí quiero que veáis que es una mujer emprendedora porque ella misma está sentada en la mesa con su imagen de marca. Ponte de pie. Que se te vea la camiseta porque ahí está el título de su propia ponencia y de su presentación, que es Aplaudi. Cuando quiera, Natalia. Buenas tardes a todos. Soy emprendedora polaca, pero vivo y trabajo desde aquí en Málaga, así que me pilla cerquita. Es un honor presentar a ustedes hoy la app para subtítulos y audiodescripción, Aplaudi. Quería comenzar describiendo un poquito qué entendemos como accesibilidad en el teatro. Por un lado, algo que nos toca a todos, accesibilidad puede significar superar barrera del idioma. Podemos imaginarnos que nos encontramos en Londres este otoño y queremos ver o Jeremy Irons, como aquí en la pantalla, ¿visto? O John Malkovich, por ejemplo, que está actuando ahora mismo en Londres. Pero la barrera del idioma, nuestro inglés, por ejemplo, no nos permite. Pues en este caso, como turistas culturales, nos toca a todos este problema de accesibilidad. Por otro lado, obviamente, barrera de comunicación que toca a las personas con discapacidades visuales y discapacidades auditivas. Esto ocurre muchísimo más a nivel local, ¿vale? De turismo, pero puede ser obviamente en el mismo país. Pues yo quería presentar aplicación móvil Aplaudi porque creemos que hemos encontrado solución para resolver problemas de accesibilidad en el teatro. En primer lugar, quería reconocer el involucramiento del profesor Ángel García Crespo, de Universidad Carlos III de Madrid. Profesor Crespo es ingeniero industrial que inventó muchísimas tecnologías de accesibilidad y comunicación. Pero él mismo es escritor de teatro y escritor de novelas, entonces como artista entiende muy bien los retos que superar, ¿vale? Que esto no es fácil, que involucra bastante tecnología y bastante diferentes factores. Su equipo en SoftLab es equipo de investigación dentro de Carlos III, que también les agradecemos mucho las tecnologías que han desarrollado y que han permitido a mi equipo de Language Carrier SL, ¿vale? Que lleva el proyecto Aplaudi, trabajando desde aquí en Málaga, pues llevar estas tecnologías de Carlos III en cuanto a accesibilidad en el teatro al público. Y nuestra app Aplaudi es lo que integra estas herramientas, ¿vale? Aplicación móvil usa una red inalámbrica Wi-Fi instalada dentro del teatro para transmitir texto, audio y media a los dispositivos móviles de los espectadores que se descargan la app, ¿vale? Lo que es media es importante en cuanto a posibilidad de transmitir lengua de signos. Estos tres contenidos obviamente se traducen se puede explicar, se puede entender como subtítulos adaptados, como audiodescripción y como traducción, tanto en forma de audio como subtítulos. Entonces, nuestra aplicación móvil Aplaudi está cofinanciada por Ministerio de Cultura y Deporte de España. Incluye, al abrir la primera página, incluye un breve guía de 3 pasos. Es
escoger el espectáculo accesible es configurar el móvil, escoger la red Wi-Fi, ¿vale? Nuestra red Wi-Fi Applaudi y encender modo avión. Perdona, es importante siempre encender modo avión si estamos en teatro, si estamos en un sitio donde no necesitamos nuestro móvil para llamadas ni nada así. Prender el modo avión primero y luego conectarse a la red Wi-Fi Applaudi, ¿vale? Todos los móviles tienen esta función que pueden funcionar con la Wi-Fi perfectamente en modo avión. Nuestro guía y, claro, un calendario de las obras, escogemos la ciudad que queremos y podemos ver ahí los diferentes servicios ofrecidos. CC significa Closed Captions, entonces subtítulos adaptados, de audiodescripción y traducción, ¿vale? Que, como digo, en forma de audio o en forma de subtítulos. El calendario detallado, insistimos que bueno, la aplicación está diseñada de esta forma para que el usuario elija específicamente el servicio que requiere o diferentes servicios que quiera para luego conectarse. Entonces, 2 horas antes de que empiece el espectáculo, el botón ahí con Start o Empezar se prende, que cambia el color al rojo, ¿vale? Y en este momento, si lo encendemos, si hagamos clic ahí, nuestro móvil empieza a buscar redes Applaudi. Y el momento que estamos listos, pues nuestro móvil hace que la pantalla del móvil se convierte en pantalla que muestra subtítulos, ¿vale? A ver si me funciona esto. Y ahí podemos, por ejemplo, regularizar el tamaño de la fuente o si es audio, pues simplemente nos transmite el audio. Tenemos que conectar nuestros auriculares y estamos conectados. Lo que es muy interesante es que la app funciona para conferencias porque también proveemos canal en vivo, ¿vale? Canal de audio en vivo. Esperemos que esto sea para nosotros una buena entrada al mercado, ¿vale? Y la forma de que muchísimos usuarios usen la app y que el sistema se implemente en gran número de teatros. Recientemente hemos estado en Beirut, en Líbano, en Festival Europeo de Teatro del Líbano, con Carmelo Gómez, que estaba actuando ahí. Y, por ejemplo, en Biblioteca Nacional era un espectáculo sobre conocimiento, sobre lectura, basado en creación de Federico García Lorca. En Biblioteca Nacional lo que hemos provisto es canal de audio con participación del intérprete. Ahí un intérprete estaba a 50 metros del actor, escuchando por auriculares lo que decía el actor, ¿vale? El actor llevaba un micrófono y los espectadores descargaron la app, enchufaron los cascos y podían escuchar a la traducción, ¿vale? En este caso, traducción de español al inglés. La ventaja que esto ofrece es que no hacía falta repartir ningún tipo de cacharros específicos, era tan sencillo como descargar la aplicación. En otro espectáculo, en el mismo festival, hemos provisto subtítulos en la pantalla, ¿vale? De los móviles, usando soportes sencillos, soportes para móviles que se enganchan fácilmente a cualquier asiento. Y por otro lado, en musical Familia Addams se está usando sincronización automática de diferentes contenidos, ¿vale? Todos los contenidos accesibles.
Hablando un poquito de la tecnología de Carlos III, el software se llama StageSync, en un pequeño ordenador que se coloca, ¿vale?, en el teatro. Este StageSync tiene doble función. Tenemos que siempre escoger qué tipo de espectáculo tenemos enfrente. Si son musicales, si es un buen cliente como un musical, se puede emplear una sincronización automática. Se prepara el material previamente y como los actores llevan sus micrófonos, pues se emplea reconocimiento de voz y machine learning para hacer la sincronización. Por otro lado, cualquier otro espectáculo o conferencia se usa canal de audio en vivo o, por otro lado, sincronización manual, tanto de audio como subtítulos. Para terminar, solamente voy a comentar que la instalación lleva tan solo 10 minutos, todo cabe en una maleta. Y que las principales ventajas es que la batería del móvil aguanta un montón, que solamente se usa 5% de la batería para 2 horas, entonces nada, que se usa modo avión para no molestar, ¿vale? Puede funcionar con modo avión o sin modo avión, que en una herramienta se ofrece soluciones para todo tipo de espectáculos o conferencias y que el coste total es muchísimo más reducido. Y os invito de todo corazón para visitar a Aplaudi, a Sebastián y a mí misma en nuestro stand de Aplaudi, ahí en la zona de descanso, ¿no?, de comer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, pues como tenemos que un poco resumir, antes de comenzar con las preguntas, le quería comentar a Ana Clara que nos diera, por favor, los datos de contacto de la APP. Sí, por favor, quería pedirle a los chicos si pueden poner la última filmina de mi presentación, que están los datos de contacto. Creo que entre los nervios de ser la primera me olvidé muchas cosas. De todas maneras, si quiere, mientras la buscan, ¿nos puede decir un poco cuáles pueden ser los retos, los desafíos que...? Claro. Actualmente estamos... uno de los mayores desafíos fue generar, como decía recién Natalia, una independencia de conexión de Wi-Fi cuando utilizamos la app, porque cada uno de los talleres que vamos visitando y asociaciones, realmente tenemos que contar con la suficiente conexión para poder hacerlo. Desarrollamos un sitio web, todavía no está online, estamos esperando algunas aceptaciones del dominio. Y también otro de los obstáculos, desafíos que se nos fueron apareciendo tenían que ver con la filmación de contenido. Como estamos trabajando con sitios patrimonios de la humanidad, muchos de ellos son áreas protegidas, por lo tanto hay que pedir permisos, hay burocracias administrativas, etcétera, y eso toma tiempo, toma esfuerzo, papeles. Así que bueno, voy a leer los datos de contacto. En nuestro mail es huellas.unlp@gmail.com. En Instagram nos encuentran en Huellas Patrimoniales, en YouTube también Huellas Patrimoniales y en Messenger también Huellas Patrimoniales, que es el Facebook. Asimismo les cuento también que estos son contenidos libres, estamos usando software libre y la idea es también que después puedan ser descargados libremente, gratuitamente para el uso educativo. Muchas gracias. Gonzalo, ¿qué efecto ha tenido la aparición de la Agenda Cultural Accesible en la cultura española? Pues desde... Dale. Pues desde 2014, como han mostrado los datos, hemos visto sobre todo que en cine se ha producido un incremento bastante importante, en parte porque también siempre ha habido, ¿no? Por ejemplo, decía el otro día Ángel Murcia, el director del Centro Dramático Nacional, que siempre ha habido obras de teatro accesibles, siempre ha habido ciertos pases con servicios de accesibilidad, pero que las butacas no se llenaban y que era un poco pues porque esa información no llegaba a las personas con discapacidad y al público. Entonces, bueno, a raíz del surgimiento de la ACA, esa información es tan fácil, coges tu móvil, coges tu ordenador, haces una búsqueda tan rápida en un minuto que te da todas las sesiones, que ya pues esa facilidad ha dado que las salas del cine, de teatros y demás pues empiecen a llenar poco a poco. Muy bien. Natalia,
¿Qué planes tenéis para el lanzamiento de Aplaudi? Porque hemos visto que han sido momentos puntuales, pero creo yo que tendríais preparado como un momento de venta importante. Sí, pues nosotros tenemos previsto el lanzamiento en diferentes fases, pero empezamos con festivales de teatro. Vemos que aquí en Europa teatro es parte de turismo muy importante, es algo en que se puede trabajar, ¿vale? Se puede llenar las butacas con turistas de todo el mundo. Entonces vemos que festivales de teatro son sitios ya por sí internacionales, son sitios perfectos para introducir accesibilidad y promover accesibilidad y a través de innovación. Muchas gracias. Ana, ¿qué dificultades habéis tenido en el desarrollo de la APP? Porque si es verdad que humano no, porque un gran grupo humano está detrás, ¿no? Sí, claro, eso creo que es la mayor fortaleza. Somos personas de turismo, como decía, personas de informática, de ciencias de la educación y de diseño, que realmente hacen un trabajo impresionante, o hacemos un trabajo impresionante. Pero, bueno, justamente lo que comentaba hace unos segundos atrás, la filmación de contenidos, eso nos generó uno de los mayores obstáculos porque por pedir los permisos para filmar el contenido, con qué fines tenía que ser, tuvimos que pedir justificaciones y luego también compartir el contenido. Entonces, eso fue uno de los principales obstáculos y, como decía el otro que tuvimos, era, bueno, dotar de la aplicación y del proyecto la suficiente sostenibilidad, y hablo también de la independencia del Wi-Fi, por ejemplo, de Internet, a la hora de hacer los talleres. Eso creo que fueron los dos puntos más importantes. Muchas gracias. Gonzalo, aprovechando que eres Community Manager del Centro Español de Subtitulado y de la Audiodescripción, hombre, sí me gustaría que contases qué está haciendo además el centro, pues para conseguir esa accesibilidad a la cultura tan necesaria. Ahora mismo tenemos varios proyectos. Muy recientemente hemos hecho una jornada de cine en Madrid, de cine y diversidad, junto con la Universidad Carlos III de Madrid, el Real Patronato y la productora Claqueta Coqueta, que bueno, llevaron a cabo un corto y un documental que estaba hecho con personas con discapacidad intelectual, pero además estaba desde el inicio, lo que hablábamos de la inclusión activa, ¿no? Eran actores, eran personas con discapacidad, todo el tema del rodaje se llevó a cabo con ellos y bueno, y de hecho está el documental, que es el que muestra cómo fue ese proceso, y luego ya el resultado final, que es el corto. Pues usted sí quiso apoyar un poco de todo eso, unirnos y hacer una jornada accesible con colegios, institutos, todo tipo de entidades para que se viese que el cine puede ser accesible de muchas formas. También tenemos, como ya he comentado, lo de los títeres del retiro. Estamos dando un curso de formación online a través de la Universidad Carlos III de subtitulado. Y en noviembre tenemos previsto hacer una jornada de museos accesibles para reunir a profesionales de los museos, a medios de comunicación, a entidades por la discapacidad, ¿no? Y entre todos hallar qué barreras están ahora mismo en España impidiendo ese acceso a los museos y encontrar soluciones consensuadas, ¿no? Que nos ayuden a poder derribarlas. Muchas gracias. Y la última pregunta se la lanzo a Natalia. ¿Es viable que este sistema esté implementado en una gran cantidad de teatros? ¿Será posible? Pues yo tengo toda la fe que sí, porque pensamos que sí, por el simple hecho de que tiene tan diversa función, ¿verdad?, en cuanto a transmitir el contenido accesible. Entonces, sí, por este simple hecho de que hay varias funciones como traducción y audiodescripción y subtitulado adaptado, que creemos que sí, que sea posible. Muchas gracias. Bueno, pues ahora descansa un poco la mesa y le damos la palabra al público. ¿Alguna pregunta? ¿Viene el micrófono ahora? Hola, era solamente preguntar otra vez el nombre de la aplicación Aplaudin. Es que, lo estoy poniendo en el Play Store, pero no me sale.
Sí, sí, pero ¿en qué acaba? En I latina. Sí, el nombre de la El aplicación nombre. es Aplaudi, pero la lanzamos, claro, no llegué a esta pantalla con vale, otro nombre. con mi presentación. La lanzamos en noviembre. Vale. Hoy en vale. día ustedes pueden descargar la aplicación madre, como yo lo llamo, nuestra aplicación madre, que está totalmente desarrollada por Universidad Carlos III, que se llama Go All, ¿vale? Quizás han tenido alguna experiencia con Go All porque provee también accesibilidad para televisión, para canales entonces tiene diferente función. Nosotros hemos creado Aplaudi para dar un poquito una pinta de mejor lanzamiento al mercado de GoWall, que tiene por sí diferentes funciones. Entonces, puede también ver en nuestra página web aplaudi.com. Sí, la web sí la tengo, me la he ¿No? grabado. Muchísimas gracias. Y la Espero que en la noviembre... otra es Go All. Go Old. Go All, ¿vale? Pues también la había Y metido. nuestra aplicación pues será en noviembre disponible. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Allí hay una. Hola, mi pregunta también es para Natalia y es simplemente saber si la aplicación tendrá coste tanto para usuario como para, digamos, los teatros o cómo tenéis pensado este aspecto. No sé si he entendido bien, está preguntando por cobro, ¿verdad? Si es gratuita. Pues la aplicación móvil siempre será gratuita. Tenemos opción, ¿vale? En cuanto a traducción, está previsto en la app la posibilidad del cobro al usuario. Pero la verdad es que nosotros, esto se está pensando hacer a la larga, muy a la larga, solamente, en el futuro, eso quiero decir, solamente para potencialmente posibilitar que una compañía de teatro muy pequeña quiera, pero con, por ejemplo, una obra muy atractiva para turistas, quiera proveer traducción. Pero por el momento absolutamente nada y nunca en cuanto a contenidos accesibles, ¿vale? Nunca en cuanto a audiodescripción o subtitulado en el propio idioma. En este caso se cobra, bueno, festival, eso es lo mejor porque en festivales hay un solo jefe, ¿vale? Entonces hay una persona que paga. En cuanto a los teatros, depende si es sector público o privado, pero se habla con la productora, ¿no? Y bueno, eso, el usuario es siempre gratuito, la descarga. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues para terminar la mesa, yo creo que desde la mesa se ha intentado, y yo creo que se ha conseguido, dar respuesta a lo que implica las nuevas tecnologías aplicadas al turismo y a la cultura. Hemos visto un fantástico proyecto relacionado con el turismo solidario, el proyecto de huellas patrimoniales, sobre todo pues para ofrecer el turismo de otra manera, de una manera amable, cercana, sencilla, a los niños en situación de vulnerabilidad social. Creo que eso es un punto de inflexión muy importante. Y a continuación hemos dado un repaso de la cultura también a través de la tecnología, cuando la cultura verdaderamente cada vez más está vinculada al turismo cultural y al fin y al cabo la cultura también es un punto de atracción importante. Hemos visto que las TIC favorecen a la inclusión activa y pasiva y que además pueden ser una herramienta clave para la cohesión en el diseño. Creo que todo lo cerramos un poco con la aportación que ha hecho Natalia de Aplaudi, porque el acceso a la cultura para todos a través de la tecnología como una oportunidad. Espero que os haya gustado y haya sido un rato provechoso. Muchas gracias.